Esta historia no me pertenece, pero si quieren apoyar el canal pueden suscribirse o unirse como miembro para ver los vídeos hasta una semana antes de que se publiquen, eso me ayudaría un montón. Comencemos con la historia XXXX. Carne y sangre. Landon se dirigía a casa. Eran las 21 horas y había caído la noche. Había pasado todo el día en el hospital y, aparte de un anciano que sufrió un accidente automovilístico y requirió una cirugía de emergencia porque no podrá mejorar, Landon no tuvo que curar a nadie más. Salvar a una persona es al menos algo, pensó, suspirando mientras caminaba a un ritmo relajado hacia su hotel. La noche era tranquila, pacífica, lo cual era extraño dado que un criminal deambulaba por la ciudad. Todavía no se había encontrado a Barrow. Algunas patrullas circulaban por las calles. Aparentemente, lo hacían todas las noches hasta que atrapaban a Barrow. Landon caminaba por una pequeña calle y disfrutaba tomándolo, ya que sentía que estaba descubriendo los secretos de la ciudad, tomando atajos, etc. El apuesto joven de pelo rizado se perdió de pensamiento. Necesito encontrar algo sostenible en el hospital. No puedo seguir yendo allí esperando que alguien se lastime para poder colarme en su habitación o, peor aún, tener que entrar al quirófano. Landon pensó que necesitaba un contacto, un puesto de enfermería o algo similar. Mi presencia está empezando a hacerse notar. Había sentido algunas miradas sospechosas. Después de todo, hacía más de una semana que un joven con una sudadera con capucha y la cabeza cubierta pasaba entre 5 y 6 horas al día en el hospital. Suaki estaba empezando a sentir que la gente le prestaba atención. Afortunadamente, sabe que simplemente pensaban que era un adicto que buscaba medicinas o medicamentos. Landon estaba cruzando un barrio tranquilo cuando de repente se detuvo en sus pasos. Un silencio tranquilo llenó las calles y podemos ver a un joven parado. Landon había sentido algo extraño con Suaki, una atmósfera de miedo y desesperación, y varias auras depredadoras y malévolas. Volvió la cabeza y miró el origen de estas auras, una casa de barrio que era una casa encantadora y bonita, blanca y roja, bastante espaciosa y bien decorada. Parecía acogedor, pero los sentidos de Landon detectaron algo inquietante detrás de esta fachada de una casa cálida. Se acercó a la casa y miró el nombre en el buzón. Walcott. Landon llegó a la puerta principal de la casa, cerró los ojos y se centró en Suaki. Sintió algo más que un simple aura de desesperación. Había 4 personas en la casa, 2 dormían en sus dormitorios y las otras 2 estaban en una especie de sótano escondido dentro de la casa. Uno de los 2 estaba atado y colgado de las manos de una especie de gancho. Era de esta persona de donde emanaba el aura del miedo, y no era lo único. Además de ellos, había unos 10 cuerpos humanos muertos colgados como ellos de ganchos. Y parecía que la persona en el sótano, que era el captor, estaba arrodillada en el suelo, devorando carne cruda, carne perteneciente a los cuerpos en los ganchos. Landon hizo una mueca de disgusto. Cogió una gran piedra del suelo, extendió el brazo y la arrojó contra una de las ventanas de la casa vecina, rompiendo el cristal con un estrépito. Landon regresó a la casa antes que él, levantó el pie y lo golpeó contra la puerta. La puerta se salió volando de sus bisagras y se estrelló contra la pared con un fuerte boom. Landon entró y se dirigió tranquilamente hacia el sótano. Suaki le informó que la víctima no estaba en peligro inmediato, por lo que se tomó su tiempo para bajar. Caminó por la sala de estar y se dirigió hacia la pared, donde estaban escondidas las escaleras que conducían a la habitación donde estaban escondidos la joven y el captor. Levantó la pierna e hizo lo mismo que le había hecho a la puerta. Con un fuerte ruido, la pared, que era solo una fachada, quedó destrozada. Landon continuó su camino, sintiendo a las otras 2 personas que se habían despertado cuando él derribó la puerta antes, dirigiéndose hacia él. Siguió avanzando, bajó las escaleras y llegó a la puerta del sótano unos segundos después. Abrió la puerta y entró. La habitación estaba fría, con algunas luces blancas en el techo. En el momento en que Landon entró en la habitación, algo saltó hacia él por detrás. Esta cosa se había estado escondiendo en el techo, justo encima de la puerta. Era humano pero tenía ojos de color gris blanco como humo, afilados colmillos negros y garras.
Esta criatura lo atacó por detrás, tratando de apuñalarle el pecho con sus garras tan pronto como vio al niño. Landon agarró su brazo sin dificultad y lo arrojó a pocos metros de distancia, asegurándose de no lastimarlo. Sus ojos de color verde claro escanearon la habitación, y no era un sótano como había pensado inicialmente, sino una habitación refrigerada, una cámara frigorífica donde se conservaba la comida. Landon vio a la víctima atada y colgada como ganado. Ella estaba consciente. El captor quería que ella estuviera consciente. Era una joven morena, llorando, con restos de maquillaje y rímel en el rostro. Tenía la boca amordazada. Ella estaba aterrorizada, mirándolo con esperanza y suplicándole. Cometiste un grave error al venir aquí, chico. El captor, probablemente algo sobrenatural, se levantó y dijo esas palabras mientras lo miraba directamente a los ojos. Tu carne estará deliciosa, dijo, sonriendo y revelando sus colmillos ennegrecidos. Se podía ver el placer de cazar nuevas presas con sus ojos gris-blanco, que brillaban. Landon lo miró por un momento antes de hablar. ¿Qué eres exactamente? No eres un hombre lobo, ¿verdad? Landon sintió que el hombre frente a él no compartía el mismo aura bestial que Scott y los demás. Había algo más vil y cadavérico en este ser. Además, había diferencias con los jóvenes adolescentes que había visto recientemente, especialmente los colmillos. Los del hombre que tenía delante se parecían a los de las pirañas. El hombre entró en pánico cuando escuchó esas palabras. No esperaba que la persona frente a él fuera consciente de lo sobrenatural. ¿Quién eres? ¿Un cazador? Preguntó la criatura, retrocediendo unos pasos, ahora cautelosa. Cazador, Landon pensó antes de ser interrumpido. Detrás del joven sonaron dos gruñidos. El captor, que había sido cauteloso hace apenas unos segundos, se sintió tranquilo al recordar que su esposa y su hijo también estaban aquí. 3 contra 1, no había manera de que el joven cazador que tenía delante tuviera una oportunidad. Jejeje, ya que amablemente nos estás donando tu dulce carne, dijo, sonriendo, con la lengua deslizándose sobre los colmillos. Parecía extasiado ante la idea de hundir los dientes en la carne de Landon. Déjame decirte que te va a matar. Somos wendigos. El hombre gritó su última frase como si hiciera una proclama e inmediatamente saltó hacia Landon. Las dos personas detrás de él hicieron lo mismo, corriendo hacia él y atrapando a Landon. La niña atada gritó, todo lo que pudo con la boca amordazada, tratando de advertir al joven. Pero simplemente se quedó allí, inmóvil, aparentemente inconsciente del peligro que enfrentaba. La joven morena cerró los ojos, apartando la cabeza, sin querer ver qué le pasaría al joven. Ella no quería verlo destrozado, pero más que eso, no quería ver morir su última esperanza ante sus ojos. Solo tenía la esperanza de que el joven hubiera llamado a la policía y llegaran a tiempo para salvarla. Escuchó aullidos, gritos. Ella también gritó, tratando de bloquear los horribles sonidos del joven desmembrado por estos monstruos, demasiado asustada para darse cuenta de que había múltiples aullidos, no solo uno. Empezó a llorar más fuerte. Ella era solo una joven que había estado corriendo por el bosque esa misma mañana. Todo el día había sido una pesadilla y ella no podía soportarlo más. Despierta, despierta, quería despertarse y encontrarse en su cama, todo lo que había pasado era solo un mal sueño. En el silencio de la habitación solo se escuchaban sus sollozos. Pasaron varios segundos antes de que se diera cuenta de que el único sonido en la habitación eran sus sollozos, nada más. Hubo silencio, calma. Y no fue solo eso. La habitación que había estado helada ya no lo estaba. Una suave calidez envolvió todo el espacio. Podía oír el crujido de un fuego, el susurro de llamas. Abrió los ojos y no vio a nadie. Solo había dos figuras quemadas y carbonizadas en el suelo, pero no fumaban ni emitían calor. Era como si los hubieran quemado hace mucho tiempo. Pero lo que destacó en la escena fue la llama azul dorada flotando en el aire, iluminando la habitación con un suave calor. La joven no podía creer lo que veía. Estaba confundida, perdida. Pero antes de que pudiera entender más, la llama se acercó a ella. Instintivamente quería retroceder y huir, pero no solo seguía atada, sino que también sentía que la llama no tenía hostilidad hacia ella. La llama creció, convirtiéndose en un torrente de fuego azul dorado antes de envolver todo su cuerpo.
pero no le hicieron ningún daño. La llama la quemó durante unos segundos más, y las cuerdas que la ataban eran lo único reducido a cenizas. La joven cayó al suelo. Las heridas en sus manos y muñecas debido a las cuerdas desaparecieron, su cuerpo ya no se sentía débil y frágil, y ya no sentía el hambre, la sed o el cansancio que la habían atormentado durante horas. Y sintió un poco menos de miedo, suficiente para levantarse y salir rápidamente de ese lugar maldito, corriendo por la casa de los horrores y saliendo al patio donde estaban reunidos algunos vecinos en albornoces y pijamas. Los vio y se desplomó sobre la hierba, sollozando, diciendo y gritando cosas que no estaban claras. Algunas personas corrieron a consolarla y le preguntaron qué pasaba y si ella era la novia del hijo de los Walcott, Sean. A lo lejos se oía acercarse el sonido de las sirenas de la policía. Los vecinos los habían llamado antes. Landon llegó a lo profundo de los bosques de Beacon Hills, después de haber corrido a toda velocidad. A pesar del peso sobre su hombro, solo le llevó 5 minutos llegar allí. Derribó al hombre, o mejor dicho, al supuesto Wendigo, que estaba inconsciente. Landon se acercó a él y lo despertó quemándole el brazo. Arg, el hombre se despertó, agarrándose el brazo con dolor, gritando durante unos segundos antes de mirar a su alrededor, confundido. Muy bien amigo, charlemos sobre lo que sabes sobre este lugar, lo sobrenatural, etc. El joven que tenía delante, que había acabado con su familia en un instante, lo miró y sonrió amablemente, casi en voz baja. Abrió ambas manos, revelando una llama azul dorada en cada una. Parecían idénticos, pero nada podía estar más lejos de la verdad. Uno debía curarlo y el otro quemarlo vivo. Esa noche, sin que todos lo supieran excepto unos pocos animales pobres que no podían dormir, gritos espeluznantes resonaron en los bosques de Beacon Hills durante varias horas. Ya veo, parece que el mundo en el que estoy se parece más a Crepúsculo, aunque no haya vampiros. Landon había preguntado amablemente al Wendigo, quien, entre lágrimas y mendicidad, le había dado información interesante. Landon pensó al salir del bosque. El amanecer se levantaba y, sin darse cuenta, había pasado toda la noche con su nuevo amigo, pero valió la pena. Landon ahora sabía más sobre este lugar. Beacon Hills, Los Ales, Los Argens. Landon confirmó varias veces si existían vampiros aquí, pero no, el Wendigo llamado Michael le había dicho que los vampiros eran una de las pocas especies famosas que no existían. Estaba casi seguro. Este mundo albergaba muchos seres sobrenaturales, algunos extraños y desconocidos, pero los vampiros no estaban entre ellos. Michael había explicado algunas especies sobrenaturales, pero no conocía muchas. Además, las lágrimas y las súplicas no ayudaron a dejar claras sus explicaciones. Landon sabía que debería haber sido más fácil con él, pero no pudo encontrar suficiente fuerza en sí mismo para mostrar lástima. Así que tomó un poco más de tiempo y fue más difícil comunicarse, pero estuvo bien. Landon no tenía prisa y fue extrañamente efectivo. Michael acabó contándole todo. Michael y su familia eran wendigos. Conoció a su alma gemela en 1995 y se casó con ella. Se encontraron, era casi romántico si no fueran caníbales psicópatas. Landon no podía permitirse el lujo de juzgar las especies. Los wendigos comen carne humana, así es como la naturaleza los hizo. Pero capturaban a niños pequeños o a hombres y luego los asustaban para que su carne se suavizara. Es cierto que cuando Landon escuchó eso, admite que deliberadamente aumentó la temperatura de su llama derecha y redujo el poder curativo de su llama izquierda, limitándola solo a lo esencial para garantizar que el wendigo no muriera. Landon no podía guardar rencor contra la especie wendigo en particular, pero sí podía guardar uno contra Michael y su familia. Landon recordó una historia con una situación similar. En su vida anterior, había visto un anime sobre demonios que comían carne humana, sin poder consumir nada más. E incluso si el 90% de esos demonios también eran psicópatas, todavía recordaba un café dirigido por demonios pacíficos que solo se alimentaban de los cuerpos de los suicidas. Incluso en los peores casos, si la humanidad se encontraba en un período particularmente alegre, se alimentaba de los peores criminales, sin tocar a los inocentes ni a los civiles.
Tal vez los vampiros no sean tan malos después de todo, entre chupasangres parecidos a mosquitos y caníbales parecidos a pirañas, ambos suenan horribles, pero estos últimos definitivamente más que los primeros. Landon siguió pensando en todo lo que había oído en el camino de regreso al hotel. No tenía prisa. El desayuno se serviría en 1 hora. Caminó tranquilamente y llegó a su hotel 40 minutos después. Oye, Alfred, ¿cómo te va? Landon le sonrió a uno de sus pocos conocidos. Alfred le devolvió la sonrisa. Había hablado con él varias veces durante la semana pasada e incluso le explicó por qué lo llamaba así, dispuesto a parar si no le gustaba, pero a Alfred le encantó. Landon incluso notó algunos cómics de Batman en uno de los cajones usando su Aki. Parece que he creado una pasión en nuestro amigo aquí. Landon sonrió divertido ante la idea. Entonces, ¿cuáles son las noticias? Preguntó Landon mientras se sentaba en una de las sillas del mostrador de recepción, mirando a Alfred frente a él. Bueno, hoy zumba la noticia sobre el criminal que escapó. Lo encontraron. Casi ataca a una joven. Alfred explicó la situación. Aparentemente, anoche, la policía llegó justo a tiempo para evitar que Barrow electrocutara a una niña después de que la noqueó y la llevó a una planta eléctrica. Así que lo pillaron. Bien, pensó el joven Phoenix, pero rápidamente volvió a la conversación mientras escuchaba las siguientes palabras del mayordomo. Pero hay algo aún más extraño y aterrador, Alfred dijo lentamente, hablando cada vez más en voz baja. Parece que durante la noche ocurrió un incidente de lo más inusual y aterrador. Alfred habló en voz baja, en serio, mientras limpiaba el mismo vaso con una toalla desde el comienzo de esta conversación. Parece que está intentando ser dramático, Landon pensó con diversión, jugando con su amigo. Pero tengo curiosidad por saber qué sabe la policía y qué le dijeron al público. Anoche, un coche de policía fue llamado por vecinos preocupados que inicialmente pensaron que se trataba de un robo, pero, en absoluto, mi joven amigo. Alfred lo miró directamente a los ojos, con expresión seria. Cuando llegó la policía, encontraron a los vecinos y a una joven presa del pánico que les contó una historia horrible y fantástica que los agentes no creyeron al principio. Pero mientras exploraban la casa, descubrieron 2 cadáveres carbonizados, quemados vivos, y una sala de congelación entera llena de docenas de cuerpos desmembrados y frascos llenos de carne humana fresca. Alfred detuvo su diatriba, todavía limpiando el mismo vaso con el mismo paño. Gradualmente, con el relato de la niña y los descubrimientos en la casa, quedó claro lo sucedido. Parece que esta joven fue víctima de un secuestro. Sus captores eran una familia de 3 personas, una mujer, su marido y su hijo adolescente, y cada uno de ellos se entregaba al canibalismo, y la niña sería su próxima melaza. Alfred dijo en voz baja, aún más suave, como si no quisiera sorprender a su audiencia, que estaba formada por una sola persona. Parece que cuando sus captores estaban listos para matarla, alguien irrumpió en la casa y llegó en el momento perfecto. Y aquí es donde la historia da un giro extraño. Según esta pobre niña, sus captores no eran humanos sino monstruos con brillantes ojos blancos y colmillos negros, y la persona que entró a la casa supuestamente quemó a toda la familia con poderes mágicos antes de desaparecer después de liberarla. Alfred dijo la primera parte con seriedad, pero la segunda con un toque de burla, claramente sin creerlo. Pobre niña, está en shock y vio cosas, pero efectivamente hubo un cuarto individuo que la salvó y supuestamente quemó los 2 primeros, y el padre está desaparecido. Según la víctima, desapareció al mismo tiempo que su salvador. La policía tendrá que esperar un poco antes de tomar el testimonio de la niña, o si su delirio continúa, no podrán utilizarlo para que la investigación comprenda lo sucedido, dijo Alfredo. Pero la casa ahora está llena de agentes de policía, expertos forenses e incluso agentes del FBI. Este caso es algo nunca antes visto en Beacon Hills o incluso en Estados Unidos en los últimos años. Este caso va a hacer mucho ruido. Alfred tenía razón en eso. Probablemente debería haber quemado la casa, pensó Landon.
Había considerado hacerlo antes de irse, evacuar a la niña y reducir la casa a cenizas, pero no quería que los cuerpos de las víctimas secuestradas nunca fueran devueltos, ni que sus familias nunca supieran lo que les pasó, todavía esperando que podría cruzar la puerta algún día. No sirve de nada llorar por la leche derramada, Landon suspiró. Alfred vio su reacción y dijo. Además, también hay equipos científicos con excavadoras y otras personas rastrillando el patio. Creen que muchas de las antiguas víctimas están enterradas allí. ¿Quién sabe cuánto tiempo lleva esta loca familia practicando esto? Podría haber cientos de cuerpos. Alfred terminó su explicación con una voz intrigante y misteriosa. Landon sonrió por un momento ante la personalidad dramática y misteriosa que estaba interpretando su amigo mayordomo, pero luego pensó en las últimas palabras de Alfred, su sonrisa se desvaneció y sus ojos se oscurecieron, recordándole algo que no quería escuchar. Michael le había dicho que nació así. Todos los wendigos nacen wendigos, y que es su dieta desde el nacimiento. Un wendigo adulto consume una media de un cuerpo humano al mes. Dada la edad y el tamaño de la familia de 3 wendigos, Alfred no solo podría tener razón, sino que la verdad podría ser mucho peor. Después de todo, llevan 8 años en Beacon Hills. Sin duda, esto es solo la punta visible de una montaña de cadáveres humanos. Landon sintió una punzada de arrepentimiento por no continuar, incluso cuando no había más información que extraer. Simplemente suspiró y empezó a dirigirse hacia el desayuno. Pero Alfred dijo una última cosa que lo detuvo en seco. Cuídate, joven amigo, las calles de Beacon Hills esconden muchos secretos y peligros, no tienes idea de lo correcto que eres, Alfred. Landon continuó su camino. Wendigo bestiario, aquí XXXX. Fin del capítulo y el vídeo. Bye.